ver, en estos últimos días ha estado en la polémica el tema de este pago que se ha hecho en el Congreso de la República a excongresistas. La justificación es que es parte de la gratificación que finalmente no recibieron por el periodo trabajado entre julio y diciembre. Parte digo porque el 30 de septiembre finalmente se disolvió el Congreso de la República. Ahora, desde dentro del Congreso ya se ha anulado este beneficio, aduciendo que el periodo debió ser trabajado completo de julio a diciembre para que se haga efectivo el pago. Incluso se está hablando de una posible devolución de ese depósito que se le ha hecho a los ex congresistas del Congreso disuelto pasado. Esto al parecer no pasó por las oficinas correspondientes de presupuesto y le ha costado al Estado casi poco más de 600 millones de soles. Ahora, ¿qué tan necesaria se hace que el Congreso tenga una oficina técnica, trabajada técnicamente de presupuesto y economía para evitar estos problemas y otros, por ejemplo, por la dación de leyes y el presupuesto mismo del Parlamento? Para tratar ese tema estamos con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN. Lo tenemos en videoconferencia. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tan necesario, te traslado la pregunta a ti, que el Congreso tenga una oficina técnica que trabaje con parámetros técnicos para el tema de presupuesto y economía del Parlamento? Es indispensable, yo creo, hoy día, ¿no? Lo que tenemos en el Congreso es que cada vez que cambiamos el Congreso tenemos un grupo de asesores que algunos se renuevan, otros vienen, pero no constituyen realmente una base del punto de vista de Estado, ¿no? En otras latitudes, por ejemplo, en Estados Unidos existe la GAO, ¿no? Que es una oficina que está asociada directamente al Congreso de la República de Estados Unidos, a la Cámara de Diputados. Y en el caso, por ejemplo, de Inglaterra existe la NAO, ¿no? Que es la Instituto, diríamos, de Auditoría Nacional, que en ambos casos constituyen realmente la base para que el Congreso efectivamente pueda hacer una labor de fiscalización adecuada a lo que es el Ejecutivo. Hoy día, lamentablemente, y eso creo que afecta inclusive el prestigio del Congreso, vemos que realmente no va en sintonía con lo que hace el Ejecutivo muchas veces, y se quedan los puntos, diríamos, más de anécdota, más de impacto político, pero no realmente está contribuyendo como un poder del Estado a una mejora de lo que el Ejecutivo puede hacer. Entonces es indispensable realmente que tenga una base técnica sólida y que no sea partidista, sino que trascienda a cualquier administración del Estado. Tendría que ser un brazo técnico con capacidad de dirección en cuanto a las normas que se quieren dar del Parlamento, pero sin roce de ningún tipo en el tema político partidario, ¿no? Así es. Lo que existe, por lo general, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que son estas NAO y GAO que le estaba diciendo, fundamentalmente lo que ellos hacen es un seguimiento del punto de vista financiero, del punto de vista tributario o del punto de vista de legalidad, que es lo que hace justamente acá nuestra Contraloría, pero es un brazo del Poder Legislativo, y acá no es así. La Contraloría General de la República no está realmente adscrita al Poder Legislativo, y eso creo que haría una enorme sinergia. Por lo menos no tendríamos lo que existe ahora, ¿no? Estas comisiones eternas que realmente no tienen ningún poder sancionador, porque al final lo que hacen las comisiones investigadoras en el Congreso no son interesantes, hay interesantes aportes, pero eso no va de la mano, por ejemplo, ya sea con una falta administrativa o falta penal. No es porque justamente no es un instrumento, no es una parte del Estado sancionador, como sí podría ser, ¿no es cierto?, alguien que tuviera pues posibilidad de sanción administrativa, como es el caso de la Contraloría General de la República. Entonces acá creo que es un tema que debería ser visto con urgencia, ¿no? Porque si uno ve el deterioro que tiene el poder legislativo en el Perú es asombroso, ¿no? Y creo que harían muy bien los congresistas de realmente ponerlo como un proyecto que sí vale la pena, porque les daría también un aire y les daría otra visión de Estado de mucho más largo plazo. ¿Y qué tanto poder tendría esta oficina? ¿La capacidad, por ejemplo, de vetar una ley?
por ejemplo, ¿no? Un tema interesante que puede tener la ley es sostenerla, ¿no? Porque las leyes generalmente en el Perú las hace un congresista con un par de asesores y queda ahí, pero deberíamos tener, por ejemplo, un repositorio de leyes, donde muchas de las leyes son realmente, a veces son recocidos o son realmente leyes que se hicieron hace algún año, 3 o 4 años, de nuevo se ponen, le ponen un poquito, le quitan la patina de oxidado, ¿no es cierto? Y de nuevo aparece. Pero eso no es lo que justamente se quiere. Lo que se quiere es, por ejemplo, un tema que hoy día sería importantísimo, como sucede, por ejemplo, en Inglaterra, en otros países, inclusive en Colombia, es que la Contraloría dé señales, por ejemplo, de temas asociados a políticas públicas. Por ejemplo, el tema hoy día de la pandemia. Si hubiéramos tenido una Contraloría que realmente hubiera hecho temas de gestión, hubiera llamado en alerta, ¿no es cierto?, el problema serísimo que tenemos hoy día en el tema de todo lo que es, ¿no es cierto?, el aparato sanitario en el Perú. Pero ya con una base técnica sólida, y eso hubiera sido, por ejemplo, un instrumento del Congreso para exigir al Ejecutivo mayores partidas, por ejemplo, en la parte de salud, igualito en educación. Entonces le da al Congreso una sólida base técnica y nos da a nosotros, como ciudadanos, también la oportunidad de que a través de esta oficina técnica, que no sea partidista, realmente puedan llegarse a evaluar políticas públicas de largo aliento, cosa que no se hace en el Perú. La pregunta es, César, si es que los congresistas estarían dispuestos a ceder en su poder respecto a la dación de leyes, ¿no? Y tener un organismo que esté por encima de ellos, que los filtre. Claro, no necesariamente pueden estar encima de ellos, pero lo importante acá que se tiene que hacer es que sea un instrumento de consulta, ¿no? Es decir, uno se pregunta por qué en otros países las leyes están mejor estructuradas, porque muchos de estos países tienen de una u otra manera este tipo de instituciones que son, como vuelvo a señalar, que no son partidarias y que le dan al Congreso otro dinamismo, ¿no? Ya no estaríamos hablando, por ejemplo, de cosas que son impactantes en el corto plazo, pero no impactan pues en el largo plazo. Por ejemplo, una discusión seria sobre lo que es salud, una discusión seria sobre lo que es educación. El Congreso no tiene realmente especialistas en el tema, cosa que sí tiene, por ejemplo, países como Estados Unidos e Inglaterra, donde tienen oficinas que hacen el seguimiento de políticas públicas. Ellos producen de 60 a 80 informes anuales detallando cosas tan importantes, por ejemplo, como puede ser el funcionamiento de un hospital, o detallando, por ejemplo, políticas que no son las adecuadas en educación y salud. Entonces, el Congreso sí tendría, con esta oficina, una base sólida y calaría en la opinión pública, ¿no? Porque realmente eso sí mejoraría sustancialmente lo que es realmente lo que le pasa a los ciudadanos peruanos, ¿no? Lo que vemos hoy día es fundamentalmente cosas de muy corto aliento, con muy poco, con quizá impacto político, pero realmente por eso el Congreso tiene, pues, a nivel de la población, muy bajos, diríamos, grados de popularidad, porque creo que justamente no se toma en serio, y eso es un poco triste, ¿no es cierto?, que el Congreso, con todo lo importante que es como poder del Estado, que es un contrapeso al Ejecutivo, debería tener. Sí, pues además, sumado a esta poca consistencia técnica de la que tú hablas respecto a los asesores y tal, el Congreso mismo elimina los propios filtros que él debería tener, ¿no es cierto? Estoy hablando, por ejemplo, de leyes que se exoneran del pase de comisiones, que ya es un primer debate. O no teniendo dos cámaras, que también son a veces el filtro una de otra, se exoneran de segunda votación, que sería una segunda etapa de reflexión para la dación de una ley. Entonces, prácticamente las leyes salen sin ningún tipo de filtro, hay que decirlo así. Así es. Entonces, lamentablemente en el Perú tenemos que, mientras hacemos mayor cantidad de leyes, no tenemos la capacidad de ejecución. Entonces ahí tenemos una disonancia entre que por un lado lo que es las leyes que damos y la capacidad ejecutoria y de gestión que tiene el Estado. Hay una total disonancia y por eso que a nivel de la población pues no tiene credibilidad en las políticas públicas el Estado, porque lanzamos un montón de leyes que al final, ¿no es cierto?, no calan en la población. Mucho mejor sería hacer leyes menos ambiciosas o menos cantidad de leyes que sí tuvieran un impacto directo en el día a día de los ciudadanos. Y ese es el gran desafío que tenemos en el Perú. Esta disonancia la vemos en el COVID, lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Claramente tenemos que esta disonancia al final está llevando a que el ciudadano crea menos en el Estado. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque eso nos puede llevar pues posteriormente a esquemas autoritarios que no quisiéramos, porque creo que de todas maneras, a pesar que la democracia es frágil, es la mejor alternativa que tenemos ahora para gobernar el Perú.
Perfecto. Queda apuntado entonces. Muchísimas gracias, César, por tu intervención el día de hoy. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros en nuestro bloque económico. Lo cerramos y continuamos con la información.